Dios le bendiga a todos. Para nosotros es una bendición el poder estar aquí nuevamente a través de Éxodo, el podcast. Y estamos contentos porque hoy tenemos un tema de mucha bendición, así que esperamos que todos ustedes puedan ser edificados a través del mismo. Amén, así es. Qué bueno que podemos estar compartiendo con ustedes una vez más. Bienvenidos sean todos. Estaremos compartiendo las distintas plataformas que usted puede conectarse para que invite un amigo, un familiar, para que pueda ser edificado con el tema de hoy. Hoy estaremos hablando bajo ese tema: fe en tiempos de crisis. Amén. Estamos a través de YouTube como Herbert Ruiz y a través de Apple Podcast y Spotify como Éxodo, el podcast. A través de las diferentes plataformas estamos compartiendo esta palabra y cada uno de estos episodios que sé que serán de mucha bendición a sus vidas. A través de nuestro canal de YouTube, suscríbete si no te has suscrito, dale a la campana de las notificaciones para que cada uno de los episodios te llegue esa notificación y puedas ser edificado. Amén. Fe en tiempos de crisis. Amén, qué bueno que podemos compartir este tema. Fe en tiempos de crisis. Sabemos que hay un mundo que nos está diciendo que los jóvenes están en crisis, amén, que las familias están en crisis, que los matrimonios están en crisis y aún la iglesia ha sido ropada con la crisis. Amén. Pero sabemos que hay una palabra de esperanza, una palabra de fe, donde Dios nos quiere motivar en este día a que podamos fortalecernos en la fe, que podamos animarnos y podamos seguir hacia adelante en las diferentes dificultades que llegan a nuestra vida. Amén. Cuando hablamos, ¿verdad?, de una crisis, estamos hablando de momentos inesperados que llegan a nuestra vida, donde de repente, donde a lo mejor a tu vida llegó una enfermedad, donde a lo mejor a tu vida tocó una muerte inesperada y tu fe ha sido trastocada. Pero nosotros queremos entregarte herramientas a través de la palabra para que tú puedas fortalecerte y poder seguir hacia adelante. Crisis social, crisis espiritual. El mundo habla de crisis, nosotros queremos hablar de fe. Vamos a continuar compartiendo la palabra fe, que es una palabra para muchos sencilla, simplemente 2 letras, pero tiene un poder extraordinario. Cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de creer. Eso es lo que significa fe. Y para muchos hay un texto bíblico muy mencionado, muy conocido, y es Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que significa fe para el creyente? Eso es lo que queremos compartir con todos ustedes, porque estamos viendo que dentro del panorama que vivimos se habla de crisis, se habla de violencia, se habla de criminalidad, hay caos en nuestra sociedad, pero la palabra fe es la que nos va a llevar a nosotros poder accionar, que aún en medio de los momentos dificultuosos que yo pueda estar atravesando, la fe me llevará a creer de que Dios lo puede hacer. La fe, 2 palabras pequeñas, amén, pero que de ella dependen tantas cosas que se manifiesten en nuestra correcto, vida, aún en el ámbito espiritual, como en nuestro mundo físico, amén, necesitamos tener fe. Eso es así. Porque para que pueda haber una salvación, para que puedan ocurrir milagros, para que los enfermos puedan sanarse, necesitamos de estas 2 palabras. Sin fe es imposible agradar a amén. Dios. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios crea. Y ahora sí se prendió. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios, o sea, cuando tú vas a la presencia de Dios, con todas las situaciones que tú estás atravesando, tú amén, tienes que creer que Dios está presente. Amén. Tú tienes que acercarte a tu presencia como que hay alguien que está escuchando tu clamor, tu situación, que hay alguien que va a traer respuesta. Esa es la fe. Correcto. Creer que hay alguien superior que puede ayudarte en los momentos difíciles de tu vida. Y nosotros no queremos traerte una fe ficticia, exacto, ni una fe irreal. No. Porque yo creo que hay cosas que estamos atravesando. Claro. Dificultades. Exacto. Dice que la fe no niega una realidad que estamos viviendo. Correcto. Pero cómo actuamos en tiempos de crisis. Amén. Y no vamos a juzgarte porque todos en tiempos de crisis hemos fallado. Eso es así. Y nuestra fe ha menguado. Claro. Y muchas veces con nuestros hechos negamos a Dios. Eso es Pero así. por eso queremos traerte una palabra de esperanza, una palabra que te aliente y que te motive a confiar una vez más en amén, Dios. Amén. Amén. Hay muchas personas a través de la Biblia que podemos hablar acerca de la fe que ellos tuvieron para poder creer que Dios lo podía hacer. Yo creo que hay de muchos ejemplos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento donde encontramos muchas personas de fe que creyeron, unos para ser salvos, otros para ser sanados, y creo que por eso es la importancia de la cual nosotros queremos compartir con todos, que podamos entender que no importa la situación que estemos atravesando, es esa fe la que nos va a llevar al resultado que cada uno de nosotros está esperando.
¿Por qué nosotros compartimos la palabra? La realidad es que la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Yo puedo compartir con todos miles de testimonios, pero creo que nada de eso puede aumentar tu fe como lo puede aumentar la palabra de Dios. Y a través de ella encontramos diferentes ejemplos que pueden ser para nosotros de bendición para nosotros poder crecer en fe. O sea que podemos decir que si alguien se está preguntando, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Amén. ¿Cómo puedo volver a creer? ¿Cómo me puedo levantar? Mira, hay gente que han sido traicionados, que han sido lacerados, que sus corazones han sido lacerados por alguna persona, por algún hombre, por alguna situación que llegó que lastimó tu vida y simplemente tú dejaste de creer. Porque eso ha tocado a la vida de muchos creyentes y de muchas personas que han dejado de creer, que no creen en los que están a su alrededor, que ¿verdad? Lastimaron tanto sus vidas o las circunstancias, las situaciones que llegaron a la vida que no quieren seguir hacia adelante, que simplemente están cansados de pelear la batalla, se cansaron de estar en el camino porque piensan que nada se va a resolver, que nada bueno va a acontecer, pero nosotros queremos decirte, nosotros pasamos por ahí. Claro. Han llegado crisis a nuestras vidas difíciles, pero yo creo que si tú siembras, tú vas a recoger lo que tú sembraste. Yo creo que esa palabra, yo la he hecho mía, esa palabra que decía el apóstol Pablo, que hay un depósito. Y yo creo que cuando tú tienes fe, cuando tú tienes una vida de oración, una vida que es agradable delante de la presencia del Señor, hay un depósito en el cielo que en el tiempo de tu crisis Dios se va a acordar de lo que tú hiciste en tu secreto. Amén. Y ese depósito está ahí para levantarte, para ayudarte a seguir hacia adelante, que aunque tú no puedas y tú digas, ¿cómo sigo hacia adelante? ¿Cómo puedo echar hacia adelante si yo me siento? Pero la gracia y la misericordia de Dios es la que todavía te tiene de pie y te tiene escuchando este mensaje, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Correcto. Dios quiere que la gente confíe y crea que Él está escuchando nuestro clamor. Cuando el escritor de los Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, nosotros tenemos la certeza de la seguridad de lo que yo estoy esperando, yo lo voy a recibir. Y él dice, no solamente la certeza, sino tú tienes la convicción de lo que aún no estás viendo. ¿Qué es lo que enseña el mundo cuando nosotros miramos un panorama de lo que la gente está viendo, de la crisis que hay mundial? La gente ha perdido, ha menguado en su fe, y nosotros estamos viendo que esa crisis los lleva a alejarse de Dios, a dejar de creer, a perder la esperanza. Y el escritor de Hebreo está diciendo, no, es la certeza de lo que tú no has visto. La gente cree que primero hay que ver para creer, y la Biblia enseña que hay que creer para poder ver. Ese es el sistema del mundo, que ellos quieren ver para luego creer. Amén. Pero Dios nos enseña, y eso nos lo enseña a través de los procesos, porque muchas veces nosotros queremos ver para luego entonces recibir. Pero la Biblia es todo lo contrario a lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos que creer para luego ver. Y eso es lo que se nos hace difícil. La espera que desespera. Y ahí es donde nosotros fracasamos, cuando no vemos lo que queremos. ¿Y qué trae desaliento? ¿Qué trae un desánimo? ¿Qué te quita la esperanza? El no ver. El no ver. Pero el evangelio y la palabra de Dios es muy diferente a ver para creer. Dios te dice, búscame mi reino y mi justicia primero, y todas las cosas demás serán añadidas. Y ese es el lenguaje de fe. Y nosotros muchas veces no podemos entender cuál es el sistema de Dios en nuestra vida, y por eso fracasamos, por eso nos detenemos, por eso nos alejamos de su presencia, porque no hemos conocido que nosotros tenemos que caminar. Dios nos llamó bienaventurados por cuanto creímos y no hemos visto. Hay un tipo de fe que puede ser circunstancial. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo que se está manifestando, lo que estoy esperando en el momento, por eso lo que estoy viviendo en ese momento, por eso creo. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no van a mi favor? Sigo teniendo la fe que aprueba a Dios, que es la fe que en medio de las circunstancias difíciles, como quiera, puedo ser agradecida. Decía una palabra que estudiaba, esa fe circunstancial, donde la gente hoy glorificaba y alababa a Dios en los tiempos antiguos, donde recibían su milagro, donde recibían el alimento, pero fueron las mismas personas que después gritaron, crucifíquelo. Eso es así. Y Dios no aprobó esa fe. Dios no le agradó esa fe, porque esa fue bajo las circunstancias que estaban viviendo. Cuando experimentaron bendiciones de Dios, ellos alababan Hosana en las alturas y en la tierra paz. Pero cuando vino entonces los momentos difíciles, no pudieron reconocer al Dios de los milagros, al Dios que bendijo sus vidas. Si lo hacían, venía para ellos crisis, venía para ellos momentos dificultosos.
el Sanedrín, los Todo. grandes de la ley, no iban a aprobar. Ese pueblo que seguía creyendo, aunque Jesús estaba en un momento difícil, ellos no pudieron creer en eso. La circunstancia es la que a veces nos lleva a nosotros, en vez de acercarnos a Dios, alejarnos de Él. Muchas personas dentro de nuestras congregaciones, gente que ha creído en el Evangelio, que ha creído en este anuncio, ha perdido la esperanza en medio de esa crisis. Y yo creo que la palabra del Señor es la que nos lleva a nosotros a poder reflexionar. Por ejemplo, hubo una ocasión donde la iglesia, después de haber sido bautizada con el Espíritu, de la iglesia seguir creciendo, Amén. llegó un momento donde la gente se reunió. Cuando Pedro está preso, que Herodes lo había encarcelado, que le puso 4 soldados, 4 grupos de 4 soldados cada uno. La Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Era una fe que había en su corazón. La fe que había sido sembrada por los mismos apóstoles que ellos habían creído, esa fe los llevó a orar. Se reunieron en casa de María, allí están orando a Dios. ¿Qué hace Dios? Envió su ángel. Amén. Pedro iba a salir de la cárcel, pero ¿qué ocurre cuando Pedro llega a casa de María? No creyeron. Toca la puerta, Rode va de la emoción, llega donde los hermanos, dice, Pedro está aquí. ¿Qué le dijeron? Tú estás loca, le dijeron a Rode. Entonces, eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿sabes? Nosotros hablamos de esa gente, decimos que ellos no creyeron, pero eso nos pasa muchas veces. Estamos orando, estamos creyendo, creemos que la fe de nosotros está activa, que está perseverando, pero cuando llega el momento difícil, perdemos la esperanza. Decimos, tú estás loca. No, eso no puede ser así. No, fulano no va a cambiar. Mis hijos no van a cambiar. Mi familia no va a cambiar. La circunstancia que yo estoy viviendo, la crisis económica, la crisis espiritual, estás orando, pero a veces no estás creyendo. No Entonces, no Santiago también lo dice. Ustedes piden, pero ustedes piden mal. Piden para vuestros deleites. Entonces, nosotros estamos viendo que dentro del panorama que se está viviendo, la crisis mundial y la crisis social está tocando la puerta de tu casa. Ahora la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer en tiempos de crisis? Amén. Y a veces estamos buscando una super fe. Pero la palabra de Dios me dice, mira lo que dice Mateo 17:20. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, pudieran decirle a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y se trasladaría. Para ustedes no sería nada imposible. Y yo creo que cuando vamos a los evangelios, Dios trata fuertemente con los discípulos, con la fe. Porque ellos aún andaban con Jesús, pero no creían, no eran capaces de creer que Dios lo podía hacer. Esa palabra, Natalia, nada imposible. ¿Tú sabes lo que es eso, sabes? Nosotros a veces, yo creo que a veces nuestra mente humana no nos da, yo no sé, de verdad. Y es una batalla porque muchas veces no recibimos, pues algo está pasando, claro, nuestra fe ha menguado demasiado porque no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo. Y dice que no hay nada imposible para Dios, que dice que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, Él lo haría. Entonces yo me he preguntado, ¿qué está pasando? Que no están aconteciendo las cosas que estamos esperando en el ámbito espiritual, en el mover el espiritual, en las necesidades que tenemos, que Dios a lo mejor haga un milagro, que Dios se mueva, que Dios haga. Yo creo que es un tiempo muy importante de nosotros poder aumentar nuestra fe, porque es que de ahí dependen todas las cosas. Claro. Porque si yo, a lo mejor como llevamos tanto tiempo a lo mejor luchando con X panorama, yo no sé, a lo mejor en tu casa tú tienes un hijo apartado, a lo mejor tú tienes un esposo que es inconverso, y a lo mejor tú llevas tanto tiempo sirviéndole al Señor que tú crees que todos pasamos por eso te traemos esta palabra. Claro. Y ya hoy, si yo te pregunto, a veces estamos hasta conformados. Eso se ha metido en nuestras vidas, un confort donde no queremos luchar, ya dejamos de luchar. No creemos que Dios es capaz de hacerlo, que Dios es capaz de traer ese esposo inconverso una vez más, que Dios es capaz de traer a nuestros hijos, porque es que los vemos a veces en ciertas condiciones y creemos que esa condición es más poderosa. El enemigo ha levantado tanta fortaleza mental que nos ha hecho creer que Dios no lo puede hacer, que Dios no es capaz de liberar a nuestros hijos, que Dios no es capaz de restaurar ese matrimonio, que Dios no lo puede hacer una vez más. Pero yo quiero decirte que Pedro se cansó de pescar toda la noche, que estaba cansado, que no creía, pero Jesús, ¿qué le dijo? Lanza la red. Pero esta vez, hazlo una vez más, pero hazlo en mi nombre. Por eso alguien tiene que levantarse, alguien tiene que animarse. Amén. Porque todos nos hemos tenido que levantar de a lo mejor de un golpe inesperado en nuestra vida. Claro. No a lo mejor, que nos hemos tenido que levantar de situaciones que han llegado inesperadamente en nuestra vida. Y hemos tenido que poner, aún sin fe, ¿sabes?
todos creemos de cierta manera, pero nuestra fe mengua y creemos también de esa manera que Dios no lo puede hacer. Pero aunque sea de esa manera, la Biblia nos manda a caminar, que la fe tiene que tener una obra. Porque no es tan solamente escuchar, que ahí es donde está el problema. Muchas veces nosotros conocemos todas las cosas, pero no estamos siendo hacedores de. Y en la acción, en el movimiento, en el yo moverme, es que está la victoria. Claro, claro. Es que está el poder. La fe acciona, la fe no se queda quieta. Estática. O sea, la fe acciona, la fe me va a llevar a mí a moverme. Hay cosas que nosotros hacemos en nuestra vida que es por fe que las hacemos. O sea, Dios está presente, pero es lo que estás hablando. A veces estamos tan conformes y decimos como que pues si Dios lo hace bien y si no también. Entonces eso no es fe, eso no es fe. La gente de Dios, la fe los llevó a moverse. Y hay un sinnúmero, cuando el escritor de Hebreo habla de los héroes de la fe, esos héroes de la fe no fueron llamados héroes de la fe por cualquier cosa. Y que no estaban atravesando panoramas fáciles, porque cuando habla de la vida de Moisés, cuando habla de los padres de Moisés que lo tuvieron que poner en una canasta, eso lo vemos como una historia de niños, pero eso fue una historia verídica, el cual una familia tuvo que despojarse y tirar por el río a un hijo. Pero eso fue ¿en qué? En fe. En fe. Eso fue por fe. Ellos creyeron que Dios iba a cuidar de ese niño. Y el escritor de Hebreo dice que por fe sus padres lo escondieron por 3 meses. Lo escondieron. Antes de ponerlo allí, o sea, ¿quién se podía escapar de la mano de Faraón, del decreto, de lo que había? Sus papás tuvieron la fe para creer. No, Dios lo va a preservar. Amén. Y la fe de ellos fue honrada. Y la realidad es que cuando este escritor habla de esos grandes héroes de la fe, todos ellos nos enseñan algo que para cada uno de nosotros es no solamente una enseñanza, es una realidad. ¿Por qué se conocieron como héroes de la fe? Claro, porque ellos actuaron en fe. En tiempos de crisis. En tiempos de crisis. Porque no fueron en panoramas fáciles, fueron en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de amenaza, que ellos pudieron poner su fe por obra. Exacto. Vemos a un Abraham. Cuán importante en los procesos de la vida y cuando entonces estamos dialogando de lo que es el tema fe, nuestras palabras, lo que nosotros hablamos. Lo que nosotros hablamos es lo que tiene ese poder de dar vida o muerte, porque la palabra de Dios dice que ahí es donde está el poder, en nuestros labios, lo que nosotros confesamos. Muchas veces, quiero hablarte de Abraham, pero quiero decirte que muchas veces lo que nosotros declaramos sobre nuestros hijos, lo que nosotros declaramos sobre nuestra familia, esposos, esa palabra, sea positivo, sea negativa, va a tener un efecto. Un efecto que si lo que estás declarando es lo negativo, eso es lo que va a suceder, porque la palabra tuya tiene un poder extraordinario. Por eso, aunque tú veas en la condición que tú puedas ver, no te lo decimos de la boca para afuera, tienes que declarar palabras de fe sobre tus hijos, sobre tu familia. Tú lo puedes ver en esta condición, pero todo el mundo lo ve de una condición, pero yo por fe veo a mi predicador, eso es así. Veo a mi ministro, veo a mi músico, como yo le digo a mis hijos, yo veo a mi David, aquel que va a tocar, aquel evangelista que va a predicar, porque eso es lenguaje de fe, llamando las cosas que no son como si fuesen, porque todo lo que fue creado de lo que no se veía. Y eso es tan difícil de comprenderlo y entenderlo, y es lo que no internalizamos, que la fe no es como el mundo nos lo está ofreciendo, que es ver para creer. Aquí no tenemos que ver nada, aquí no vemos nada, aquí caminamos a una fe ciega, pero una fe que tiene poder, una fe que desata milagros, una fe que es capaz de crear de donde no hay nada, Dios hacer cosas extraordinarias. Vemos en la vida de Abraham, donde hablamos que nuestras palabras tienen un poder, así que hoy es día de cambiar el lenguaje de fe. Amén. En el tiempo de la crisis que estás viviendo. ¿Qué le pasó a Abraham? Dice que Dios le pide su único hijo, una promesa que esperó por años, donde cuando tú dejas de creer, vienen consecuencias difíciles. Amén. Vemos una Sara que dejó de creer, le dio su concubina y vemos las consecuencias de adelantarse a los procesos y a los planes de Dios que hasta hoy nos persiguen. Persiguen al pueblo árabe, persiguen cuando nosotros nos salimos de lo que es el propósito real de Dios. Pero vemos a un hombre llamado Abraham, que Dios le da esa promesa, después de tantos años de esperar esa promesa, Dios le dice, dame tu hijo, tu único hijo al cual tú amas. Eso es algo fácil. Terrible. Es difícil cuando nos tocan las áreas vulnerables de nuestra vida. Pero, ¿cuál herramienta te damos hoy? Vamos a ver cuál fue el carácter, cuál fue la actitud que tuvo Abraham en el tiempo de una gran crisis, donde Dios le pide lo más que es lo que nosotros más esperamos, estamos pidiendo de Dios, que nuestros hijos lleguen, que Dios cuida a nuestros hijos, que Dios los proteja en este mundo. Y Dios le pide lo más preciado,
que se le había sido entregado, parece contraproducente, ¿verdad? Las cosas que hace Dios. Dios le entrega un hijo, esa promesa esperada, y después le dice, sacrifícalo. Pero ¿cuál es la actitud que tiene este hombre ante este gran panorama en crisis? Donde hay una mujer que está ahí, que no sabe qué va a pasar, que es su esposa, donde tú te llevas un hijo 3 días de camino, donde hay una aflicción dentro de tu corazón, donde las estaba pasando mal, como las pasamos muchas veces de nosotros. Claro. Pero en ese momento donde este hombre estaba en una situación difícil, donde su corazón me imagino que estaba destruido, porque cuánta gente puede hoy estar caminando y se ve muy bien por fuera, pero por dentro están llevando una carga pesada. Donde hoy la fe, nada más el hecho de nosotros vivir sin fe y sin esperanza es algo devastador. Porque cuando tú no tienes una esperanza viva, es difícil poder caminar. Pero vemos a este hombre que Dios le hace este gran llamado y dice que se levantó de mañana, rápido. Por eso es que la fe va acompañada de una acción. No podemos estar estáticos. Yo he estado estática. Muchos de los que estamos aquí hemos estado detenidos en el camino. Pero ahí no va a llegar nada, ninguna respuesta de parte de Dios. Nosotros muchas veces nos sentamos a que descienda algo extraordinario. No va a suceder. Tienes que sacudirte. Claro. Si estás ahí sentado, que aparezca algo mágicamente, no va a llegar. Esto no funciona así. Eso no funciona de esa manera. La fe tiene que tener una obra y ahí es donde Dios entra, la fe, lo que sería lo sobrenatural. Y vemos como este hombre, en medio de su crisis tan difícil, pudo salir a 3 días de camino y decir, esto es lo que queremos hablar, de nuestro lenguaje de fe, cómo las palabras tienen un poder extraordinario, lo que nosotros decimos. Él dijo, yo y el muchacho iremos y regresaremos. ¿Qué es eso? Eso es fe. Eso es fe. Luego, cuando está en ese lugar que él decide hacer lo que Dios le dice, otro lenguaje de fe. Dios dijo, el niño le dice de camino, Padre, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, tenemos la leña. ¿Dónde está el cordero? ¿A dónde está el cordero? Terrible. Que nosotros te vamos a adorar y a sacrificar hoy al Señor. ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. Qué difícil se nos hace a nosotros, qué difícil se nos hace poder confiar en Dios en tiempos difíciles. Pero vemos un ejemplo vivo de lo que es el poder confiar en Dios y decir, en medio de mi crisis, en medio de mi escasez, de mi falta de fe, porque puedes reconocerlo, no hay problema. He menguado en la fe, pero Dios te está diciendo, tienes que decir, Dios proveerá. Amén. Dios me suplirá en mi momento difícil. Dios estará. Aunque mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Yo sé que estás aquí, Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces, como te digo, no vas a sentir, no vas a experimentar, pero a Dios se busca por la fe. Eso es fe. Tienes que entenderlo. Eso es fe. Esto es un evangelio de fe que tienes que creer. Hay momentos que tú lo sientes, hay otros que no sientes nada, pero Dios está presente. Hablando de Abraham, es uno de los que menciona los héroes de la fe. Amén. Y Abraham representa la obediencia. Hay algo que también me gusta que dice el escritor de Hebreos de Abraham, y es que él dice que él salió de su ciudad y por eso fue reconocido también como un héroe de fe, porque sale de su ciudad sin saber a dónde iba. Tuvo la fe para escuchar la voz de Dios y por eso representa la obediencia en cuanto a los héroes de la fe. Dice que él salió para una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y yo creo que es un ejemplo para cada uno de nosotros porque nosotros estamos camino a esa ciudad que Cristo dijo, yo me voy, pero dejaré a otro al Consolador. Amén. Cuando hablaba de eso, también dijo Jesús que Él iba para una ciudad a preparar lugar para vosotros. Él dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Parte de los héroes de la fe que habló el escritor de Hebreos, también hablamos de Moisés, que Moisés viene representando lo que es la convicción. Y este hombre aprende a vivir como un hombre obediente a Dios, y no solamente eso, sino que después de ver milagros, después de ver a Dios sacar el pueblo con mano dura, después de ver plagas, de ver el mar rojo abrirse en dos, llega el momento donde Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Creo que Moisés tuvo esa convicción para creer, sin él esto no se puede lograr. Sin Dios esto no va a funcionar. La fe que había en él lo llevó a poder ser reconocido de igual manera como un héroe de la fe. Abraham, Moisés, nos hablan de Abel también. Abel tuvo la fe para poder ofrecer mejor sacrificio que Caín. Y yo enseño también y predico de que no es que Dios tenía favorito, no es que Dios prefería al pastor de las ovejas que al agricultor, sino que cuando Caín trajo del fruto, trajo quizás lo que le sobraba, trajo de lo que le faltaba, pero
Abel trajo lo más gordo que tenía, Abel trajo lo mejor para Dios y por eso de igual manera fue reconocido como un héroe de la fe, representando lo que es la pasión y la entrega. Y creo que muchas veces nosotros perdemos la entrega, perdemos la pasión en el camino y todo se trata de fe. La fe me va a llevar a yo poder continuar viviendo apasionado, que mucho nos pasa a nosotros, que cuando arrancamos, cuando comenzamos, cuando nos convertimos, tenemos ese deseo, tenemos esa pasión, queremos abarcar todas las cosas, queremos trabajar para Dios, pero llega el momento que perdemos esa pasión, ese fuego se va apagando, pero la fe nos va a llevar a nosotros poder seguir buscando a caminando, Dios, acercándonos porque si no a hay Él. fe, no hay un deseo, no hay una pasión para seguir buscando, porque ¿qué es lo que vamos a buscar? Si no tengo interés, no creo que algo va a acontecer, algo va a pasar. Es importante que podamos reconocer que todos estos ejemplos que nos da el escritor de Hebreos acerca de la fe, hablando de cada uno de ellos, ellos tuvieron la convicción, ellos creyeron. Y especialmente me gusta algo que él dice, y quiero compartirlo con todos. Cuando habla de Moisés, dice que habla de él por fe y dice que él se rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama fe. O sea, hubo un hombre que se sostuvo viendo al invisible. ¿Cómo yo puedo ver lo invisible? Amén. Lo invisible no se ve, eso se trata de fe. Y eso es lo que nosotros estamos predicando, enseñando. Y en este episodio queremos que alguien pueda comprender que no importa lo que esté atravesando, sea enfermedad, sea crisis económica, matrimonial, con tu familia, en la iglesia, porque hay gente que, como dijiste al principio, pierden la esperanza en todo el mundo. Hay gente que no está en la iglesia, no está perseverando porque alguien le falló. Y perdieron la fe en Dios. Dios no tiene nada que ver con eso. Te fallaron los hombres, Dios no te ha fallado. Entonces, la fe tiene que estar puesta en Dios y no en los hombres. Amén. Y aún mismo asistiendo a la iglesia, muchas veces podemos... la persona que te está ministrando puede estar predicando eso, pero tú tienes otra predicación en tu mente. Y tú puedes estar pensando, te están predicando de fe, pero tú puedes estar acá diciendo, ay, Dios no lo puede hacer, ya yo he escuchado esto sin número de veces, y tienes otra predicación en la mente y en tu corazón. Eso es así. Dios te está hablando y te está diciendo, yo te voy a levantar, yo te voy a hacer, yo voy a hacerlo de nuevo, pero la predicación que tenemos y la batalla mental es tan grande que no podemos creer lo que Dios va a hacer. Yo te pregunto, si aquella mujer del flujo de sangre vio que estaba pasando el maestro y tenía una condición, tenía una necesidad. Estamos hablando de herramientas, gente que accionaron a lo que escucharon. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de ella y su condición? Hoy día no pudiéramos hablar de aquella mujer del flujo de sangre. Se movió en fe. Que ella se movió en fe en medio de una multitud. Creyó. Tenía una condición y había mucho de perder. Ella tenía mucho que perder. Aún la vida, si los que estaban a su alrededor se daban de cuenta que esa mujer era impura. Pero ella dijo, yo voy a tocar el borde del maestro porque yo tengo una necesidad. O sea, hay una acción, hay algo que nos toca a nosotros. Todos accionaron. ¿Qué sucedió con aquel hombre, con el ciego Bartimeo? No veía, pero había escuchado, porque la fe viene, hemos dicho, por el oír la palabra. En tu casa no vas a aumentar tu fe. En nuestras casas, donde el enemigo nos dice quédate, porque ya no hay esperanza, no va a pasar nada diferente. Ahí es donde entonces viene el problema mayor, porque entonces la poca fe que te quedaba, ahí vas a seguir desagradando a Dios. Pero cuando tú te unes, cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo diferente acontece en tu vida. Claro, cuando tú te congregas, cuando tú escuchas ese pasto fresco, algo pasa en nuestras vidas. Como tú llegaste, jamás tú sales de la misma manera. La palabra de Dios hace el efecto. Dice que es como espada de doble filo, que penetra nuestro corazón y conoce las intenciones y lo conoce todo. O sea, la palabra de Dios es lo único que tiene vida. Es el único libro que es capaz, si le pones fe y acción, que cobra vida en nuestra vida. Amén. Y vemos cómo este hombre, el ciego Bartimeo, vemos cómo había escuchado del maestro. Él no veía. Él vivía por fe. Él escuchó en fe que alguien iba a pasar por ese lugar, que era poderoso para quitar su enfermedad y sanar la ceguera que tenía. Y vemos cómo este hombre accionó sobre lo que escuchó, porque es fe y es hacer. Claro. Recuerda, es fe y es hacer. Y vemos cómo este hombre empezó a llamar hijo de David, ten misericordia de mí, en varias ocasiones. Y Dios se detuvo a causa de este clamor y este hombre pudo recibir la vista. Pero vemos que todos los que alcanzaron las promesas fueron gente que caminaron en fe, que hablaron un lenguaje de fe, que no se quedaron en su condición, porque vemos que habían crisis en sus vidas. Un hombre ciego tirado junto al camino.
donde lo que estaba recibiendo era la gente le pasaba por el lado, cantazo, no se sabe. Una mujer que estaba destituida por la sociedad, que no tenía amor de padre, no tenía amor de madre, no podía tener una familia, no podía, porque la mujer del flujo de sangre abarca tantas cosas interesantes. Y vemos la fe de esta gran mujer que estaba destituida porque no podía mezclarse con nadie. A lo mejor con una fatiga grandísima, porque el tú no tener sangre en tu cuerpo causa sin número de malestares. Claro. Y vemos cómo ella, aún en su crisis, dijo: yo tengo que tocar el borde del maestro. Y yo creo que hay gente, claro, habemos personas que necesitamos tocar ese borde una vez más. Eso es así. Creo que es importante que cada uno de ustedes pueda comprender a través de este episodio que es importante no menguar en nuestra fe. Si estás perdiendo la esperanza, si estás perdiendo la fe, escudriña las Escrituras. Su palabra aumentará tu fe. Su palabra te fortalecerá, te ayudará. Cada uno de estos episodios que miramos a través de la palabra, cómo estos hombres, cómo estas mujeres creyeron que no había nada imposible para él. Muchos de ellos probaron todo, como esta mujer, pero se acercó a la fuente que brota vida, que trae sanidad, y algo grande ocurrió en su vida. A veces no es él, a veces somos nosotros. Amén. Debemos acercarnos a él si queremos alcanzar la victoria en nuestra vida. Así hubieron muchas sanidades en el Nuevo Testamento, amén, en los evangelios, donde encontramos de muchas personas que se acercaron a él, alcanzaron un milagro. Lo que nadie podía hacer en sus vidas, Jesús lo hizo porque ellos se acercaron, lo buscaron, ellos se acercaron y recibieron de él el impacto de su milagro. Lo que nadie podía hacer, él lo puede hacer. Así que le decimos a todos ustedes a través de este podcast que no pierda la fe, que no pierda la esperanza, que hay un Dios todopoderoso que puede obrar a su favor. Tu familia está en las manos de Dios, cree que Dios lo puede hacer y que no hay nada imposible para él. Amén. Quiero compartir otro último texto con ustedes para ir cerrando. Amén. Y dice en la palabra de Dios, cuando leemos ese capítulo de Juan 11, cómo vemos que la esperanza de estas dos mujeres, de Marta y María, amigos de Jesús, porque eran íntimos de Jesús, cómo vemos que aunque muchas veces Jesús está en nuestra barca, creemos que muchas cosas, ¿verdad?, no pueden pasar negativas, pero aún en las cosas negativas es para mostrar la gloria de Dios en nuestra vida, aunque al momento no entendemos nada, no podemos entender cómo Dios opera. Y vemos que en esta palabra, un hombre ya muerto de 4 días, que apestaba, cómo Dios le da una palabra de fe y le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús a esta mujer. O sea, Dios nos está diciendo, y Dios me dijo a mí en un momento difícil de mi vida: aún del polvo yo puedo levantar. Y esa palabra yo la he hecho mía, porque muchas veces nos sentimos que estamos derribados, como dice el apóstol, pero la Biblia, ¿verdad?, nos dice que no estamos destruidos. Y muchas veces nos sentimos que estamos en el polvo, pero hoy Dios te dice que aún del polvo Dios puede levantar. Aún de esos huesos secos Dios puede restaurar y puede crear tejido, puede hacer cosas extraordinarias. Y vemos que Dios le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Terrible. Hay un poder en el creer. Terrible. Así que hoy Dios te exhorta que te levantes, que cobres ánimo, que a través de la palabra, de la lectura de la palabra, no hay otra herramienta. El mundo no nos puede dar nada, el mundo no te puede ofrecer nada, no hay nada que buscar fuera de Dios. Así que te exhortamos que las herramientas para aumentar tu fe, para poder estar firme en los tiempos de crisis o levantarte después de haber, ¿verdad?, pasado un tiempo adverso en tu vida, es la escritura de Dios, leyendo la palabra de Dios, pudiendo creer en esas promesas, porque esa es la fe, poder creer en esas promesas que Dios nos ha hecho a su pueblo, que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Así que si no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quiero culminar con este texto bíblico que escribe Pablo a los Filipenses. En el capítulo número 4 hay un versículo muy conocido y es el versículo número 13, cuando él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero si nosotros miramos los versículos anteriores, mientras Pablo está escribiendo, estaba diciendo que él sabía contentarse cualquiera fuera el tiempo. Él decía que sabía vivir humildemente, que sabía estar en escasez, pero también sabía tener abundancia. Él decía: yo sé estar saciado, también yo sé tener hambre. Amén. Y yo creo que había algo que él tenía, y era la fe que lo llevaba a poder contentarse cualquiera sea la circunstancia. Creo que fue algo muy importante dentro de su vida, porque cuando él habla del ministerio, él habla de un ministerio donde él habla de tumultos, de cárceles, de azotes.
de azotado en 5 ocasiones, 40 veces menos 1. Eso era lo que él hablaba del poder servir a Dios, y en lo cual él decía, en esto yo me glorío, en esto yo me gozo aún, porque él decía, yo sé tener abundancia y yo sé tener escasez. Esa es la fe que cada uno de nosotros necesita. No importa si yo la estoy pasando bien o la estoy pasando mal, yo voy a alabar a Dios. Es lo que nos va a llevar a nosotros a poder vivir una vida agradable delante del Dios del cielo, no a decir, yo estoy en crisis, Dios no está conmigo. No, en el momento de la crisis, yo tengo hambre, yo alabo a Dios. Yo estoy saciado, yo voy a alabar a Dios. Yo le voy a servir, porque esa es nuestra fe. Yo digo también que hay algo de fe que yo he aprendido hay algo de la fe que me lleva a mí a poder vivir este evangelio de una manera de yo poder tratar, como yo digo, de poder agradar a Dios y vivir una vida conforme a su palabra. Y es esa fe que me ha llevado y he testificado. Por fe, yo he tenido que dormir en muchas ocasiones encima de una madera. Amén. Pero por fe también me he quedado en hoteles 5 estrellas, que cuando yo llego, amén, Nati, digo, wow, Dios mío, este jibarito de Palos Blancos, solo la gracia de Dios, en este lugar, y aprovecho y servicio a la habitación, tráiganme 2 cajas de pizza. Por fe, amén, no he pedido nada, no pedí la cama dura, tampoco pedí el hotel, es por fe. Pero has sabido contentarte. En las dos. Me he quedado en hamacas durmiendo, he estado en lugares que el camino no tiene brea, el camino no tiene... Me he sentado a la mesa con hermanos muy pobres que hay que, cuando dan café, tiene que alguien tomar, y cuando termina de tomar hay que fregar ese vasito para poder alguien tomar. Yo me siento ahí con ellos y tomo y compartimos. Y también me he sentado en grandes restaurantes que a veces tengo que mirar cómo están comiendo ellos para yo hacer lo mismo, porque son muy finos, son muy... Y entonces es la fe que nosotros tenemos. He estado en momentos dificultosos de mi vida haciendo la obra del Señor, pero también he estado en momentos muy cómodos, muy lindos. He estado en escasez, también he tenido abundancia, he visto la mano de Dios en diferentes ocasiones. De igual manera en nuestra enfermedad, cuando nosotros pasamos momentos dificultosos de enfermedad, cuando estamos sanos y estamos saludables. O sea, yo creo que la fe es importante tanto para la salvación como para nuestra vida como cristianos. Y es lo que queremos compartir con todos ustedes. Amén. No importa lo que estemos atravesando, no te olvides que hay un Dios en los cielos que se mueve con poder en esta tierra. Pero esa fe es la que todos necesitamos, amén, para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Amén. Así que, Nati, queremos hacer una oración, amén, y queremos que dirija esta oración por, amén, todas esas personas que muchas veces han perdido la esperanza, han perdido la fe en el Dios del cielo, para que el Señor les fortalezca, les ayude, y a través de esta palabra cada uno de ellos se pueda fortalecer. Amén. Así que podemos decir, como dijo Abraham, Dios proveerá. Amén. Así que Dios está en todo momento, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, pero si creemos lo podemos sentir. Así que yo creo que para la próxima podemos compartir sobre cómo Dios... hizo sanidad en nuestra vida, porque yo tengo un testimonio, tú tienes otro testimonio. Yo creo que podemos dar fe de que Dios aún puede levantar de ese polvo y aún de la muerte. Amén, porque tenemos testimonio para hablar de eso. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración para que Dios, ¿verdad?, pueda levantarlo, pueda aumentar su fe. Yo sé, ¿verdad?, que estamos atravesando como iglesia momentos difíciles, pero yo sé que, ¿verdad?, Dios va a hacer cosas extraordinarias y todavía hay una esperanza. Tenemos que decir que hay esperanza y que Dios lo puede hacer una vez más. Así que atrévete a lanzar la fe una vez más en el nombre de Jesús. Así que oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de haber compartido tu palabra. Señor, si hay alguien que ha menguado en su fe, que necesita cobrar ánimo, que necesita cobrar esperanza, yo te pido que tu Espíritu Santo le visite en esta hora y que tú, Padre, puedas alcanzar cada familia que nos pueda escuchar. Te pido, Dios mío, que tú aumentes la fe. Gracias. Que es de todo aquel que nos pueda estar escuchando. Bendice a todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Así que estamos contentos de poder estar aquí en otro episodio más de Éxodo, el podcast. Te invitamos, si estás a través de YouTube, suscríbete a nuestro canal. Dale like a este video. Activa la campana de las notificaciones, que cada video, cada episodio del podcast, cada campaña que estamos compartiendo, sé que será de mucha bendición a su vida. La palabra de Dios siempre será efectiva. Gracias a nuestra hermana Natalia, a todos ustedes por estar con nosotros, y a Dios sea la gloria. Amén. Gracias a todos por conectarse. Dios le bendiga.